Bueno, mis hermanos, bendiciones. Amén. Le damos la gracia al Señor que una vez más estamos acá, alabando, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Amén. Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Bueno, como ya sabemos, estamos viendo esta enseñanza trimestral sobre el conocimiento de Dios es la grandeza del hombre. Hay que darle las gracias al Señor que Él en su misericordia nos ha escogido y se ha revelado a nuestras vidas. Y hemos hablado pues que esta es una revelación espiritual que no depende del intelecto humano. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ir en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 2. Ya sabemos más que todo cómo el apóstol Pablo habla con esta iglesia, una iglesia que estaba dividida, que muchos pues eh, estaban en diferentes grupos y cada quien tendía a apoyar o a estar de parte de algunos diferentes líderes que estaban en la iglesia primitiva, como Pablo, Pedro, Apolo, y otros decían, yo soy de Cristo. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo acá en este capítulo, estos tres capítulos que tenemos acá en este libro de Corinto, enviado a los Corintios, el apóstol Pablo va a poner las bases, a sentar las bases, que no es el hombre, que es Dios a través de su Espíritu Santo que da la revelación y que ellos simplemente son instrumentos. De hecho, en el capítulo 4 también dice, ténganos los hombres como ministros de Dios, administradores de las cosas. Entonces, es importante saber esto porque Pablo va a desplegar un conocimiento para que no lo vean a él o a ellos, sino a Dios, que él es un servidor más. Así que vamos a leer acá lo que dice el apóstol Pablo y tomando en cuenta que antes de esta escritura el apóstol Pablo dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Creo que esto es clave en todo este libro, que el apóstol Pablo va a dejar por sentado de que si ustedes desobedecen lo que yo estoy diciendo, tengan en cuenta que no me están desobedeciendo a mí, sino a Dios. Amén. Vamos a leer pues en la palabra entonces en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Segunda, eh, eh, segundo, segundo eh, capítulo acá, el capítulo número 2 de Primera de Amén. Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 2. Vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Verso 6 en adelante, que dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Para tomar una acotación acá, la palabra siglo, que es tomada de la palabra aión, que significa mundo, este tiempo que estamos viviendo, lo que quiere decir el apóstol Pablo, en este mundo, en este siglo. Dice el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Cabe destacar que esta escritura que habíamos leído acá, cosas que ojo no vio ni oído yo, esto está en Isaías. Entonces, hemos leído Primera de Corintios capítulo número 2, importante escritura que nos deja el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, él mismo lo dice. La sabiduría espiritual, el conocer a Dios y conocer su voluntad. Fíjese que hay que entender esto, cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, es la revelación de Dios, de su Hijo hacia nuestras vidas, pero luego que nosotros somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo, dice el apóstol Pablo, bueno, que los corintios se han quedado como niños en el estado en que ellos conocieron a Cristo, no han crecido espiritualmente. Entonces, una cosa es conocer esa revelación, conocer al Señor, y otra cosa es conocer su voluntad, y ahí es donde vamos a ir creciendo espiritualmente, en que nosotros conozcamos la voluntad de Dios por medio del Espíritu. Fíjense pues que ya no es por medio de un intelecto humano, sino es por medio del Espíritu, lo que quiere decir. Dios bendiga a los niños. La verdadera sabiduría, según las Escrituras, no proviene del intelecto humano, sino que se adquiere mediante un sistema del mundo, sino que es una sabiduría espiritual. Entonces nosotros pudiéramos, fíjese que hoy día tenemos muchas universidades, tenemos grandes personajes en la historia, gente que han desarrollado inventos, han ganado premios Nobel, pero en los inicios del mundo, por decirlo así, vamos a irnos el tiempo de Caín y Abel. Allí no había universidades. El hombre no tenía este conocimiento, no habían experimentos. El hombre no había desarrollado nada. Pero sí había la posibilidad de conocer a Dios. ¿Cómo? ¿Tendría el hombre que desarrollar su propio invento, su propia fórmula para conocer a Dios? Entonces, Dios se revela al hombre, porque el hombre está imposibilitado de llegarse a él. Entonces, la verdadera sabiduría, según las Escrituras, no proviene de un intelecto humano o un sistema adquirido por el hombre, sino que es una sabiduría espiritual oculta en Dios y revelada únicamente por el Espíritu Santo. Es por eso que Jesucristo dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que está escondido para el hombre. Es como una levadura, no se ve, pero va leudando toda la masa. Es impersistible para el hombre. El apóstol Pablo, al escribir a los corintios, contrasta que esta sabiduría de este siglo, de este mundo, con la grandeza humana, y resalta que la verdadera gloria del hombre no está en su capacidad, su fuerza o logro, sino conocer, entender a Dios. Lo mismo que dice Jeremías. Ahora, como hemos leído esta escritura en Primera de Corintios capítulo número 2, del verso 6 en adelante, el apóstol Pablo empieza a dar esto que es muy importante. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, después de haber dicho, para que vuestra fe no esté fundamentada o fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque ellos se peleaban, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pedro? Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen.
Entonces, habíamos comentado eso también, que la palabra siglo, que es la palabra aión, siglo, este tiempo, este mundo, porque la palabra mundo también es sistema, porque una cosa es que utilizan la palabra siglo y la otra palabra mundo, que quiere decir sistema, este mundo, este sistema. Porque nosotros estamos en este mundo, pero el hombre desarrolló en este mundo un sistema que es una cosa diferente. Porque nosotros estamos en el mundo, estamos hablando, pero si nos vamos al tiempo de Caín y Abel, ¿qué sistema había? Le pregunto yo. ¿Había transporte? ¿Había educación? ¿Había la política? ¿Había donde sentarse? ¿Había cómo comer platos, cucharillas? ¿Había que pagar la luz? ¿Se echaba a perder la lavadora? Pues no había nada de eso. Entonces fíjense que el hombre desarrolló un sistema para amoldarse al mundo, traer una mejor vida, como decimos hoy día, una calidad de vida. Ahora el apóstol Pablo pone eso por tierra para hablar acerca de la sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo aparta todo eso. Nosotros estamos en este sistema, pero no traemos una sabiduría, un entendimiento que se amolde o venga de este sistema, ni para moldarse a este sistema. A todo lo contrario, mas hablamos sabiduría en misterio. Entonces, si nos vamos al libro de Eclesiastés, dice Salomón que aquí en este mundo no hay nada nuevo. Entonces, ¿qué es lo nuevo que nosotros pudiéramos encontrar en este mundo? El evangelio, extraído de arriba, dice Cristo. Yo no soy de este mundo, ni mis palabras son de este mundo. Entonces, Cristo introduce algo nuevo en este mundo, que es el evangelio, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque un misterio, porque ha sido revelado por medio de Cristo a los hombres. La sabiduría oculta, ahí está, estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces los profetas que teníamos en el antiguo pacto hablaban de esta sabiduría, como va a hablar ahora el apóstol Pablo por medio de Isaías, cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿De cuáles oído está escuchando, está hablando el apóstol Pablo? Bueno, del oído del hombre que nunca lo había escuchado. El hombre nunca había escuchado las palabras de la misma boca de Dios como las habló Cristo. ¿Qué decía la gente cuando escuchaba a Cristo? Jamás ningún hombre había hablado así. Jamás. Porque fíjense que usted ve a todos los profetas y los grandes hombres que están en la Biblia, los faraones, ninguno de ellos dijeron que ellos eran la luz del mundo. Jesucristo se atrevió a decir, yo soy la luz del mundo. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo soy el único camino. El que me sigue, no, ningún hombre puede alumbrar a otro hombre. Por eso que ahora nosotros estamos escuchando algo que nadie jamás había hablado. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora fíjense que esas palabras entran por el oído humano, pero se desarrollan y son alcanzables para la nueva criatura que es la que ama a Dios. Ahora, aunque nosotros cuando estábamos en el mundo escuchábamos el evangelio, de a oídas te había oído, como dice Job. Ahora hace Job un intervalo y hace una separación. Mis ojos te ven. ¿Cuál es ojo? ¿Cuál es oído? Entonces, fíjese que Job había escuchado intelectualmente hablar de Dios y quién era Dios, el creador, todas las cosas. Pero él dice que ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Ahora, es otra cosa también cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, dice Cristo que Él nos va a guiar, pero también nos va a revelar que somos pecadores. Entonces es imposible que Dios se revele a nosotros y entonces nosotros no nos conozcamos a nosotros mismos, porque entonces el Espíritu Santo nos revela qué hay dentro de nosotros. Es como una ilustración. Nosotros estamos aquí y todo está oscuro y prendemos la luz. Nosotros vemos que hay silla, ¿entiendes? Que hay un recinto, que hay unas paredes, que hay unos parlantes. Así llegó el Espíritu Santo a nuestra vida, porque nosotros estábamos a oscuras y el Espíritu Santo llegó como una linterna que alumbró
nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios capítulo número 4, que dice que el príncipe de este mundo es quien coloca esa venda, esa tiniebla, y dice que la luz, así como Dios resplandeció la luz en el mundo y acabó con las tinieblas en cierta parte, y hubo luz y hubo tiniebla, asimismo el Espíritu Santo alumbró nuestro entendimiento y pudimos vernos dentro de nosotros. Entonces, como que fíjense que esta ilustración que hace el apóstol Pablo, yo pude entrar dentro de mí mismo, el Espíritu Santo como una linterna prendió en mí y yo pude ver todo lo que había dentro de mí. Y eso es lo que dice Cristo, el Espíritu Santo va a convencer al hombre de pecado, pero ¿cómo lo va a convencer? Porque le va a alumbrar lo que tiene dentro. Esta es una sabiduría que no es del hombre, es del Espíritu, porque el Espíritu es quien te alumbra para que tú veas tu condición, qué eres tú y lo que necesitas. Dicho esto, hermano, es importante aclarar esto porque muchas veces no es fácil, pues como nosotros debemos desplegar la escritura. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, contrasta esta sabiduría con la sabiduría de este siglo y con la grandeza humana, y resalta que la verdadera gloria del hombre no está en su capacidad, fuerza o logro, sino en conocer a Dios. La sabiduría de Dios espiritual y revelada, aunque es espiritual y está en Dios, Él es quien la revela. Entonces Pablo expone que la sabiduría que predica no es la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, los cuales perecen. Se trata de una sabiduría de Dios en misterio, oculta, predestinada desde antes de los siglos para la gloria de los creyentes. O sea, los que creen, los que le aman. Porque ciertamente, hermano, estar aquí escuchando esto, cualquiera que no tiene a Dios, no ama a Dios, dice que está perdiendo su tiempo aquí. Y es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo número 15 de este libro. Si nosotros entendemos que Jesucristo no resucitó, dice el apóstol Pablo en el verso número 3, que él entendió que por medio de las escrituras Cristo murió conforme a las escrituras, resucitó conforme a las escrituras, pero que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Porque ¿qué estamos haciendo aquí entonces? Comamos, bebamos, gocemos de este mundo, porque vamos a estar igual que en el otro grupo. Y él dice, no, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia, y es nuestra esperanza. Esta sabiduría no puede ser comprendida por los sabios de este mundo. Entonces está claro, hermano, está claro, porque el mismo apóstol Pablo que está escribiendo esto, él era parte del mundo y de los que tenían sabiduría. Estudiaba con Gamaliel, un hombre que era sabio, según dice la gente que hasta le besaban los pies de la sabiduría que tenía este hombre. La gente se le arrodillaba, los que estaban en su escuela. Y los que entraban en la escuela de Gamaliel, según las tradiciones, tenían que saberse todo el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés de memoria. Tenían que recitárselo ahí, sin equivocarse, una sola vez. Y no había chance de ir a decir, bueno, si me equivoqué. No, tenían que recitar. ¿Usted sabe lo que es eso? Recitarse todo esos 5 libros de Moisés de memoria, ahí sentado, para poder entrar a ese grupo. Entonces, hermano, esa capacidad que el hombre tiene no le basta para poder entender la sabiduría de Dios, porque Dios es quien la revela. Esta sabiduría no puede ser comprendida por los sabios del mundo, pues si hubieran conocido al Señor, nunca lo hubiesen crucificado. ¿Qué quiere decir? Que quedó por sentado que los más sabios, los más fuertes, los más poderosos no pudieron entender el misterio de Dios, que no es por medio de la capacidad humana. Dicha sabiduría, afirma el apóstol Pablo, que es revelada por el Espíritu, ya que el Espíritu es quien escudriña lo profundo de Dios, aún lo profundo de Dios. De esta manera, el creyente no depende del conocimiento humano, sino ni de la lógica terrenal para entender la voluntad de Dios, sino del Espíritu Santo, quien conoce lo más profundo de Dios y lo da a revelar por su gracia. Por su gracia.
No es que Dios vea algo en nosotros o que estamos más preparados. Al contrario, el apóstol Pablo le dice a los corintios, hay muchos poderosos, hay muchos nobles entre ustedes, hay muchos sabios. En la iglesia de Corinto, que el apóstol Pablo le manda a poner el velo a las mujeres, es porque ellas habían salido de un templo de la diosa Diana y que se rapaban la cabeza y eran conocidas como las prostitutas que trabajaban ahí. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, entonces déjense crecer el cabello y pónganse el velo para que no la vuelvan a identificar como sacerdotisas de allá del mundo. Ustedes que se están convirtiendo, para que no se mezclen ya con este mundo y hagan una separación y se diferencian del mundo, porque eran confundidas y pudieran haber confundido la iglesia como un templo a la diosa Diana. Y el apóstol Pablo dice, no, déjese crecer también el cabello, ya no se rapen como antes, porque ya no pertenecen a este mundo. Conocer a Dios versus conocer su voluntad es otra cosa importante. El apóstol Pablo le deja ver a los corintios que ellos conocen a Dios, conocen a Cristo, pero no conocen su voluntad y están tras la sabiduría o el alcance del hombre, y no puede ser así. ¿Quién predica más? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más alcance? ¿A quién conoce más? ¿Quién tiene más sabiduría o más posibilidad de enseñar la palabra? Pablo, Pedro, a ese que yo voy a seguir. No, porque ¿quién es Pablo? Dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. A ese es que tenemos que seguir, a él es que tenemos que escuchar, no al hombre en su intelecto humano. Una distinción fundamental emerge en este pasaje. Eso es, los otros días comentaba yo que este pastor reconocido, MacArthur, dijo acá que muchas iglesias latinoamericanas no conocían a Cristo. Y muchos dijeron, bueno, que le estaba faltando el respeto. Ahora, el apóstol Pablo no le está faltando el respeto a la iglesia de Corinto. Él le dice que ellos son de Cristo, pero que no conocen la voluntad de Cristo, que es otra cosa diferente. Una cosa es que nosotros hayamos conocido a Cristo y otra cosa es que conozcamos la voluntad de Cristo, que es lo que quiere Él. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que esta voluntad y este crecimiento no va a ser obtenido por el intelecto humano ni ninguno de los hombres que le han predicado a ellos, sino que va a venir de una comunión todos los días, de escudriñar la palabra de Dios, de orar y de acercarse todos los días al Señor. Una distinción fundamental emerge en este pasaje. Conocer a Dios no es lo mismo que conocer su voluntad. Muchos pueden conocer la existencia de Dios, porque esa es otra cosa también. El hombre allá afuera conoce la revelación natural de Dios, pero no conoce la revelación espiritual. Una vez que nosotros conocemos la revelación espiritual y Dios se revela en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sé yo que yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, es conocer su palabra, hablar de él o incluso experimentar aspectos de su presencia. Fíjese. Entonces, muchos pueden conocer la existencia de Dios, hablar de él o incluso experimentar aspectos de su presencia. Es lo que nosotros entonces pudiera venir un inconverso acá, está escuchando la palabra de Dios, está escuchando muchas cosas que Dios ha hecho. Pudiéramos decir que Dios abrió el mar, Moisés pasó con el pueblo y él se puede emocionar, pero hasta ahí llega. Si Dios no se le revela a él y le habla su vida y lo hace nacer de nuevo, él no va a tener el amor de Dios. Ahora, pero no todos conocen su voluntad revelada. Ahí es donde está también la obediencia. Nosotros obedecer a Dios. Esta voluntad solo puede ser discernida espiritualmente a través de una relación profunda con el Espíritu Santo. Es importante el Espíritu Santo, hermano. No ignorar que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Fíjense que nosotros cuando metemos a un hermano en un chisme, ese hermano tiene el Espíritu Santo dentro de él. Dice el apóstol que entonces el Espíritu Santo toma lo profundo de Dios y revela a nosotros eso, y que así como el Espíritu Santo va a lo profundo de Dios, nuestro espíritu también va a nuestra profundidad, ya que somos nueva criatura y explora nuestras vidas y hacen una combinación. O sea que Dios no echa por fuera ni por tierra tampoco nuestra capacidad y nuestra posibilidad, sino que el Espíritu Santo da conforme a la capacidad. Entonces lo que el apóstol Pablo va a explicar más adelante. Bueno, quizás yo estoy predicando y he alcanzado a los corintios, a los efesios,
Y eso no lo ha hecho Apolo, eso no lo ha hecho Pedro, pero es que Pedro fue llamado para la circuncisión y yo fui llamado para los gentiles. Es Dios el que ha puesto el querer como el hacer. Es Dios el que toma las capacidades, las posibilidades. Entonces no soy yo, no soy Pablo, no es Apolo, es Dios. Entonces glorifiquen a Dios, no me sigan a mí, sigan a Cristo. Es lo que el apóstol Pablo va a dejar por sentado en esta carta. El texto subraya que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En el verso 11 lo vemos, que los creyentes no hemos recibido el Espíritu del mundo. Vamos a leer esa parte en Primera de Corintios capítulo número 2. Estamos leyendo desde el verso 6 en adelante. Entonces nadie conoce lo que Dios revela, lo que Dios dice, si no es por medio de su Espíritu. Nadie conoció lo profundo de Dios si no es revelado por Dios mismo. Ahora, fíjense que también Isaías va a decir cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Habíamos también dicho que cierta parte de las parábolas es lo que nosotros podemos ver y entender aquí, por lo que el apóstol Pablo está hablando cuando Jesucristo dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. O sea, está imposibilitado el hombre de conocer y entender el reino de Dios. Y entonces Dios viene y se lo revela a quien Él quiere. A quien Él quiere. No es el que quiera a su manera. Ahora, fíjense entonces, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó para la gloria, para nuestra gloria. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Ahora, y es lo que va a decir ahora por medio de Isaías. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora, fíjense que cuando el apóstol Pablo dice, Dios nos las reveló por el Espíritu, no es una revelación que el apóstol Pablo está hablando como un sueño, un éxtasis, no, sino que él va a la palabra, porque está poniendo a Isaías allá arriba, por medio de la palabra de Dios, es el que está revelando las cosas que están en el Espíritu de Dios. Y el Evangelio es quien trae la luz. No está hablando, hermano, como muchas personas hoy día quieren tomar, que ellos tienen palabra, que Dios les revela. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, está hablando de una comunión con Dios y un alcance que viene por medio de la palabra. Porque no es, entonces, podríamos decir que entonces Dios tiene acepción de personas. No, la palabra de Dios está abierta para todos nosotros. El evangelio está abierto para todos nosotros. No es que Dios escoge a un hombre y le da una revelación a él. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. A mí no se me dio esta revelación nada más, ni o a Pedro o a Apolo. No, esta revelación viene por el Espíritu y también está para ustedes. Y es por eso que hoy día, hermano, hacemos acepción de personas y quieren poner a personas que son ministros, que están allá. Vamos ahí al capítulo número 4, cómo el apóstol Pablo aquí encuadra y enmarca todo esto. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ahí está. Como estaba yo orando. O sea, hermano, no es la cantidad de gente, es la fidelidad. ¿Me entiende? Porque pudiéramos tener una iglesia muy grande con mucha gente, pero ¿qué si no somos fieles? ¿Qué si hacemos lo que nos da la gana? Si venimos, no venimos. Bueno, como allá no hay mucha gente, ¿para qué voy a ir hoy? Como hay mucha gente, me voy a preparar.
porque voy a salir por las cámaras y busco más sabiduría humana. Y trato entonces de echar aparte el evangelio con lo que vemos hoy día y entonces mostrar mis capacidades. No es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Yo tengo que ser alimentado por el Espíritu y por la palabra de Dios, pero a su vez también los que la oyen. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fiel. Dice, yo en muy poco tengo en ser juzgado por vosotros por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo. Ahora el apóstol Pablo, bueno, va a sacar a la luz también todas las cosas que hablan de él. Dice, porque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ahí está, el que me juzga es el Señor. Vamos a pasar a la otra parte de los puntos que tengo acá, en lo que contrasta el Espíritu Santo y lo que el apóstol Pablo está hablando, la verdadera gloria del hombre. Este principio se encuentra paralelo, ¿verdad?, con lo que dice Jeremías. Es lo que el apóstol Pablo está hablando. Ahora, ¿qué es la gloria de Pedro? ¿Qué es la gloria de Pablo? ¿Qué es la gloria de Apolo? Lo que nosotros sabemos. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Eso es lo que dice ahora Jeremías. Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico en su fuerza. Mas, ¿en qué se debe de alabar? El que se debe de alabar en conocerme y entenderme. Ahora, ¿cómo vamos a conocer y a tener ese entendimiento? No es por el intelecto humano, sino es por la misericordia de Dios. Fíjense que la gracia no solamente está en el nuevo pacto, sino también en el antiguo pacto, porque por gracia Dios se le reveló a Jeremías, te escogí desde el vientre para que no te tengas tú una gloria. ¿Qué hacía Jeremías en el vientre, hermano? ¿Corría más que los demás? ¿Tenía más intelecto que los demás? No, Dios lo escogió desde el vientre para que él entienda y vea que no lo escogió porque si él era bueno, si sabía o sabía hablar. No, lo escogió porque Dios lo va a preparar. Entonces, cuando nosotros tengamos, hermano, esa duda, si yo tengo que predicarle a mi jefe, si estoy capacitado, no dudemos. No, yo cuando entré a trabajar me dijo el gerente, yo era un chico, pues hermano, 23 años. Me dijo, aquí no vas a predicar el evangelio, porque sabía que yo era evangélico. Y llegó un día, tengo problemas con mi esposa, yo le prediqué el evangelio. Él mismo pidió que le predicara. Yo no me amilané.